A unos kilómetros de Tlaxcala se encuentra Huejotzingo, una ciudad y municipio que hoy forma parte del estado de Puebla, pero que en su momento de auge era el Hueyaltépetl más poderoso de la región. ¿Cómo pasó de ser una potencia pujante e independiente a ser solo un municipio? ¿Cómo eran sus relaciones con Tlaxcala y Tenochtitlan? ¿Cuál fue su postura ante la llegada de los europeos? Bueno, acompáñame hasta el final del video, porque hoy, en La Conquistadora, responderemos estas y otras preguntas relacionadas con el conquistador desconocido, Huexotzinco. Así que, empecemos. El origen y auge de Huexotzinco. Huexotzinco era un Hueyaltépetl conformado por los Altepeme de Xiyautzinco, Xaltepetlapan, Altmoyahuacan y Huexotzinco, aunque también incluía las siguientes poblaciones. De acuerdo a la historia de la nación chichimeca, el origen de Huexotzinco se remonta al siglo XII, siendo Tochintecutli el primer tlatoani del Altépetl. Según esta crónica, Tochintecutli era bisnieto de Xolotl, el primer tlatoani chichimeca. Tlotzin, nieto de Xolotl, se había casado con Paxxoxitzin, hija de un tlatoani de Chalco de origen tolteca. Así, el fundador de Huexotzinco era de origen mestizo, tolteca chichimeca. Ahora, hay que detenernos aquí y señalar que esta crónica la escribió el texcocano Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Y es que, a pesar de haber sido un altépetl muy importante, no sobrevivió ningún relato huexotzinca que nos hable de su origen. Así, tenemos que tratar de esbozar su historia a través de los escritos de otros pueblos que los mencionan en sus crónicas. Así, la historia tolteca chichimeca menciona que en el año 9 Tecpatl, Huexotzinco asedió la fortaleza de Texcalticpac, el lugar donde tuvo origen el Hueyaltépetl Tlaxcalan. Sobre esta fecha hay que decir que otros autores sitúan este asedio en el año de 1332. Por la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, sabemos que el tlatoani de Huexotzinco en aquella época era Xiutleuitecutli. Se dice que decidió atacar Tlaxcala porque tenía miedo de que Tlaxcala se hiciera más fuerte que Huexotzinco, y por eso pidió ayuda a los pueblos de la cuenca para someter a los recién llegados. Por su parte, los tlaxcaltecas contaron con el apoyo de Cholula, Totomihuacan y Cuautinchan. El resultado fue una victoria tlaxcalteca que obligó a Huexotzinco a pactar un acuerdo de paz con ellos. Siguiendo la historia tolteca chichimeca, en el año 3 Acatl, Huexotzinco logró conquistar Cholula. Este suceso fue muy importante, pues marcó el inicio de una triple alianza o Excantlatloyan entre Huexotzinco, Tlaxcala y la recién conquistada Cholula, en la que Huexotzinco fue el Hueyaltépetl más importante o dominante. La zona de influencia de esta alianza incluía también el Hueyaltépetl de Cuautinchan. Así, en el año 12 Cali conquistaron Chalco, en el año 1 Acatl conquistaron Cuauquecholan y en el año 3 Acatl conquistaron la Huehueteca. Luego, en 13 Tochtli, conquistaron Totomihuacan y en 1 Cali, Ostoticpac. La conquista del Tepanecayotl. A la par de esta alianza, en la cuenca del lago de Texcoco, el Tepanecayotl dominaba a varios pueblos, incluidos los mexicas, quienes eran el brazo armado de Tezosomoc, tlatoani de Azcapotzalco, capital del Tepanecayotl. A principios del siglo XVI, el Tepanecayotl estaba en guerra con el Tlatocayotl Acolhua de Texcoco. Tezosomoc llegó al punto de decapitar al tlatoani Acolhua Ixtlilxóchitl, suceso presenciado por su hijo Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl entonces huyó al exilio para escapar de Tezosomoc, que buscaba eliminarlo. Pasó un tiempo en la zona de Huexotzinco y Tlaxcala, en donde tuvo la oportunidad de crear alianzas y buscar apoyos. Así, en el Valle de México se vivía un estado de guerra entre el Tepanecayotl y los texcocanos afines a Nezahualcóyotl, a los que se sumaron los mexicas, que ya estaban descontentos con el dominio tepaneca. Nezahualcóyotl buscó el apoyo de la Excantlatoloyan liderada por Huexotzinco para derrocar al Tepanecayotl, por lo que se organizó un gran ejército compuesto de huexotzincas, tlaxcaltecas, cholultecas, tliliuquitepecas y también de otros pueblos de la región del Valle de Puebla-Tlaxcala, para hacer caer al tiránico gobierno de un tlatoani de una ciudad en la cuenca del lago de Texcoco. Vaya, igual que en 1521, ¿no crees? En fin, que este ejército aliado derrocó al Tepanecayotl.
Nezahualcóyotl recuperó su Tlahtocayotl y se acordó una alianza entre Texcoco, Tenochtitlan y Tlacopan para llenar el vacío de poder que dejó Azcapotzalco. A su vez, esta Excantlatoloyan hizo un pacto con la otra Excantlatoloyan de Huexotzinco, Tlaxcala y Cholula y llegaron a buenos términos, acordando que no habría guerra entre ellos y que se respetarían los límites y territorios de cada una. Sí, cómo no. Xochiyaoyotl, guerras floridas. Pues bueno, Tenochtitlan y los mexicas no respetaron este acuerdo, pues pronto iniciaron una serie de campañas militares para expandir sus dominios. Ya para el año 10 Tochtli, Tlatelolco conquistó Cuautinchan. En el 12 Cali, Tenochtitlan conquistó Chalco. En 13 Tochtli, Tepeyacac. Y en el 11 Acatl, Tepeji. Como vemos, los territorios dominados una vez por la Excantlatoloyan de Huexotzinco, Tlaxcala y Cholula fueron arrebatados por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Esto debilitó al Hueyaltepetl Huexotzinco, aunado al inicio de las Xochiyaoyotl o guerras floridas, llevadas a cabo entre ambas alianzas con el fin de capturar prisioneros y luego sacrificarlos. Aunque no tenían la intención de conquista, sí que debilitaban a Huexotzinco, Tlaxcala y Cholula, pues los soldados que perdían significaban también la pérdida de campesinos y mano de obra. Y, aunque el otro bando también sufría pérdidas, ellos podían compensarlas con el cobro de tributos de los Altepemes que había conquistado. Además, los soldados que perdían eran fácilmente reemplazados por personas de los ejércitos de los Altepemes vasallos. Como vemos, esta dinámica empobrecía a Tlaxcala, Huexotzinco y Cholula y fortalecía a Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Por otro lado, el Tlatoani Huehuetzin de Huexotzinco entró en guerra con Texcoco cuando el hijo de Nezahualcóyotl, Nezahualpitzintli, subió al poder, siendo derrotado por el Acolhuac. También en el año 11 Cali surgieron problemas al interior de Huexotzinco, pues el Tlatoani Toltecatzin intentó trasladar la imagen de Camaxtli, que tenían en Huexotzinco, a Chiautzingo, uno de los Altepemes que conformaban el Hueyaltepetl Huexotzinco, pero resulta que allí no había un templo adecuado para tener la imagen de Camaxtli. Esto provocó que una facción del Hueyaltepetl se rebelara y obligara a Toltecatzin a huir a Tenochtitlan en busca de refugio. Así, entre problemas internos y el desgaste de las Xochiyaoyotl, inició el declive del Hueyaltepetl Huexotzinco. La guerra Huexotzinca-Tlaxcalteca. A pesar de que ya estaban delimitadas las fronteras entre Tlaxcala y Huexotzinco, con el tiempo empezaron a surgir problemas limítrofes. La tensión fue escalada por el Tlatoani Tecayehuatzin de Huexotzinco, quien torpemente decidió invadir territorio tlaxcalteca en el año 12 Tecpatl. Saquearon el pueblo de Xiloxochitlan y mataron a Tizacaltatzin, un noble muy importante de Ocotelulco. La respuesta tlaxcalteca fue brutal. El contraataque destruyó las poblaciones y caminos huexotzincas y los obligó a refugiarse en las faldas de la Sierra Nevada ante el temor de nuevas incursiones tlaxcaltecas. Los huexotzincas, hasta entonces acérrimos enemigos de los mexicas, al igual que los tlaxcaltecas, fueron a Tenochtitlan a suplicar a Moctezuma que los ayudara a expulsar a los tlaxcaltecas de su territorio. Moctezuma, que ya era Huey Tlatoani por aquella época, estaba encantado por el rompimiento de la alianza rival entre Huexotzinco, Tlaxcala y Cholula, y aceptó gustoso ayudar a los huexotzincas y brindó refugio a la nobleza huexotzinca en sus palacios, y les suministró alimento, refugio, casa, al tiempo que organizaba un ejército para expulsar a los tlaxcaltecas de su territorio. Dicho ejército estaba al mando del propio hijo de Moctezuma, un joven llamado Tlacahuepantzin. Este fue a Huexotzinco a expulsar a los tlaxcaltecas, pero los mexicas fueron derrotados y Tlacahuepantzin murió en esta batalla. En tanto, Moctezuma había solicitado a la nobleza huexotzinca que le entregaran la imagen de Camaxtli que había en Huexotzinco para colocarla en el templo de Huitzilopochtli, lo que significaría que ellos se convertirían en sus vasallos. Los huexotzincas obviamente se negaron y en secreto salieron de Tenochtitlan de regreso a su tierra, aunque Moctezuma se enteró y mató a algunos de ellos en el camino. A pesar de esto, no se rompió del todo la alianza entre Huexotzinco y Tenochtitlan, pues en 1517 los huexotzincas participaron en el asedio de Tlaxcala que duró 40 días. En una de estas batallas, Tlahuicole fue capturado por soldados huexotzincas y estos lo entregaron a Moctezuma como trofeo de guerra. En cierta ocasión, Moctezuma invitó a Tecayehuatzin a una fiesta en Tenochtitlan,
pero la nobleza olmeca Xicalanca de Cholula lo presionó a romper su alianza con Tenochtitlan. Decidle a vuestro señor que mi voluntad es servirle toda mi vida por el buen tratamiento que a mí y a mi gente en su ciudad me hizo, pero que esta gente inconstante y novelesca se han hecho una con los de Cholula y me han pedido, so pena que me quitarán mi reino y destruirán mi generación toda, que no admita vuestra paz y amistad, pero que con todo eso yo enviaré mis principales a que asistan a la fiesta en mi lugar. En 1518 los tlaxcaltecas y huexotzincas finalmente también alcanzaron la paz, aunque Huexotzinco ya estaba en una situación desventajosa y estaba a merced de la voluntad tlaxcalteca. Parecía que la antigua alianza entre Huexotzinco, Tlaxcala y Cholula renacía, pero en ese mismo año, 1518, los toltecas chichimecas se hicieron del poder en Cholula y se aliaron con Tenochtitlan. La alianza hispano-huexotzinca. Todo mundo sabe que los tlaxcaltecas y españoles se aliaron en 1519. Lo que casi nadie sabe es que en aquella ocasión, cuando se pactó dicha alianza, estaba presente en la reunión un tlatoani de Huexotzinco. Así que este Hueyaltépetl fue parte de esta alianza desde el primer minuto. Los huexotzincas aportaron soldados para la primera entrada en Tenochtitlan y para ellos la noche del 30 de junio de 1520 también fue una noche triste, pues perdieron muchos hombres en su huida de la ciudad. Poco después, en agosto de 1520, Huexotzinco participó en la campaña de Tepeaca, en la cual 2000 tlaxcaltecas, 1000 huexotzincas, 400 españoles y 1000 cholultecas, que para entonces también ya formaban parte de la alianza, conquistaron los antiguos territorios que habían dominado en el pasado: Tepeyacac, Cuautinchan, Tecamachalco, Tepeji, Cuauquecholan, entre otros. En la página, de hecho, ya tengo un video dedicado a esta campaña y te sugiero que le eches un vistazo. Ya para el asedio final sobre Tenochtitlan, la historia de la nación chichimeca menciona que 10.000 huexotzincas se unieron a la batalla. Los nombres de sus generales eran los siguientes. También los huexotzincas participaron en otras campañas de conquista, por ejemplo en la de Centroamérica, y también suelen ser mencionados en las crónicas siempre junto a los tlaxcaltecas y españoles. También es importante señalar que la actual ciudad de Huexotzinco, o Huejotzingo, no se encuentra en el mismo lugar que la capital prehispánica de este Hueyaltépetl, la cual se encontraba en una zona montañosa cercana. Los tlaxcaltecas, por su parte, ya desde 1527 iniciaron gestiones y embajadas en España ante el rey para obtener el reconocimiento de su alianza con Hernán Cortés, pero los huexotzincas no lo hicieron. Grave error. Como Hernán Cortés viajaba frecuentemente, dejó Huexotzinco a cargo de una serie de administradores españoles que expoliaron las arcas huexotzincas con tributos y los obligaron a prestar servicios y trabajos excesivos. Cuando Hernán Cortés regresó y se enteró de ello, inició junto a los tlatoque huexotzincas un litigio legal en el que denunciaban estos abusos. Dichas reclamaciones se plasmaron en el Códice de Huexotzinco. En 1538, Carlos V falló a favor de Huexotzinco y ordenó que 2/3 partes de los tributos cobrados a Huexotzinco hasta ese momento les fueran regresados. En 1556, Huexotzinco recibió un escudo de armas al igual que Tlaxcala, pero a pesar de ello seguían sin tener el mismo estatus que los tlaxcaltecas y seguían luchando por conseguir más privilegios. Por ello, en 1560 enviaron una carta en un tono un tanto suplicante a Felipe II, en la que decían en parte: ningún otro pueblo nos sobrepasó, en que primeramente nos arrojáramos ante ti, y también nadie nos amenazó, nadie nos obligó, sino que en verdad Dios hizo que mereciéramos, voluntariamente perteneciéramos a ti, y así recibiéramos alegres a los recién llegados españoles que se acercaron a nosotros. Estando aún lejos, dejamos nuestras casas. Así de lejos fuimos a encontrar al capitán, al general don Hernando Cortés y a los otros que él guiaba. Aunque aquellos que se dicen tlaxcaltecas que ayudaron, nosotros mucho los presionamos para que ayudaran. Para esta época, los abusos contra Huexotzinco y los excesos de tributos continuaban, y en la carta también mencionaban lo siguiente: Católica Real Majestad, acuérdate de nosotros, porque es muy grande nuestra pobreza, nuestra aflicción. No ha llegado a nosotros tu socorro. Que tu muy grande cristiandad y muy admirada majestad escuche nuestras tristes voces. Estamos muy afligidos, sobre nosotros han impuesto tus tesoreros oficiales y tu fiscal
un muy gran tributo que corresponderá a ti. Es 14,800 pesos y también fanegas de maíz, que habrá de ser lo que tenemos que entregar. Y ahora decimos delante de ti, no pasará mucho tiempo para que perezca por completo y se destruya tu ciudad de Huexotzinco, porque no sabían de tributo ni lo daban a nadie nuestros padres. Pues bien, con el tiempo las antiguas poblaciones que conformaban el Hueyaltépetl Huexotzinco se fueron separando de su cabecera, adquiriendo autonomía propia, por lo que el actual municipio de Huejotzingo dista mucho de la extensión territorial que llegó a tener en su momento. En fin, ¿qué te parece la historia de Huexotzinco? ¿Crees que debieron tener el mismo estatus que los tlaxcaltecas? Si los huexotzincas hubieran aprovechado mejor la diplomacia, al igual que Tlaxcala, ¿hoy existiría el estado de Huexotzinco? Cuéntame lo que piensas. Recuerda que estás en La Conquistadora. Soy Iván Corona, un saludo y hasta el próximo video. Chao.